Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Voz del Bisturí. Hoy día tengo el agrado de presentarles a la doctora Fernanda Gómez. Ella es neuróloga de adultos, especialista en sueño, trabaja en la clínica de la Universidad Católica y nos viene a hablar respecto al sueño y las bondades de este. Así que bienvenida, Fernanda. Bueno, con la Feña nos conocemos hace mucho tiempo. Además, también somos compañeros de curso. Eso lo tengo que dejar de decir porque tengo muchos compañeros de curso al final y conocidos. Así que, pero Fernanda es la mejor estudiante que teníamos nosotros de compañero, un agrado de persona, así que muchas gracias por estar acá y poder compartir contigo con nosotros, quiero decir, tus conocimientos, así que bienvenida. Ay, no, gracias por la invitación y esta tremenda invitación. Oye, Fernanda, mira, primero que todo lo que le pregunto a todos los invitados, es cómo llegaste acá a dedicarte a sueño, neurología, porque siempre hay personas que están de repente estudiantes de medicina o personas comunes que dicen, ¿cómo llega alguien a subespecializarse en algo tan específico como puede ser sueño? O sea, ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué atractivo le viste? Cuéntanos un poco de tu historia. Mira, neuro, primero yo era como la típica interna pestosa, a mí me gustaba todo y efectivamente como tenía muy buenas notas, eso hacía que fuera muy desagradable para harta gente, pero cuando yo pasé por neuro hubo un paciente que se llamaba igual que mi hermano que se murió y que hubiera tenido la misma edad y que estaba muy enfermo y como que me enganché con el paciente y su rehabilitación, porque el paciente tenía un problema neurológico bien importante. Y ahí fue como un clic, yo creo que medio sentimental con la neurología. Y yo dije, ya, esto es. Esta es mi pasión. Y más encima que tiene, a mí me gustan mucho las cosas difíciles y como complicadas, hacerme la vida no tan fácil. Y tiene esto de que un síntoma me puede decir en qué parte del cerebro, dónde está el problema, como investigar. Entonces, eso me encantó. Y ahí hice medicina, neuro al tiro, y después nosotros tenemos la suerte que nuestra formación de neurología adulto en la Católica sí tiene pasada por sueño, que no todas la tienen, y me enamoré mucho del equipo. La verdad es que el equipo de sueño de la Católica es bacán, mi mentora es maravillosa, y tuve la suerte que entonces yo salí de la especialidad y como yo tenía beca UC, me mandaron a devolver en sueño en el mismo centro, y ahí ya dije, ya, esto es lo mío, el equipo es maravilloso, y sueño tiene la gracia que si uno como que le pega con el palo al gato, por decirlo de alguna manera, la gente es muy agradecida. O sea, uno le cambia la vida a la gente de una manera muy fácil, como en el sentido que es rápido. Entonces, eso de sentir que, no sé, tengo un paciente con apnea, le pones un CPAP y al otro día te dice, ya desperté mucho más descansado, mucho mejor, me cambiaste la vida, hace que sea muy gratificante y ahí me quedé. Y mira, no me voy a ir nunca más. Lo que pasa es que sueño es una cuestión fundamental. Uno no tiene como conciencia de ello hasta que tiene problemas con el sueño y te das cuenta de lo necesario que puede ser, ¿no es cierto? Oye, el sueño, bueno, a veces mucha gente lo ve como algo banal porque es algo que uno hace todos los días, pero no sabe como la repercusión que tiene el sueño en las personas. Esto, por lo que uno ve, todos los animales sueñan, ¿no es cierto? Duermen. ¿Cuál es la utilidad del sueño, por así decirlo, en todos los seres humanos? O sea, no seres humanos, todos los seres vivos. O sea, los insectos duermen. Entonces uno dice, esta cuestión viene del ancestro común que tenemos todos que duerme. Entonces, ¿qué es, qué función cumple y por qué dormimos finalmente? Si es que se sabe, porque yo creo que también hay una nebulosa bien grande en todo esto, ¿no? Pero cada vez hay más investigación y ahora sabemos que la verdad el sueño influye en todo. De hecho, hay muchos papers que parten diciendo como que el sueño es una necesidad biológica irrenunciable e irreemplazable y si no lo fuera sería como el peor desperdicio de la humanidad. O sea, pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Entonces ahora se sabe que cuando tú estás durmiendo existen distintas etapas de sueño y cada etapa tiene una función como en particular desde el punto de vista cerebral, pero también del organismo completo. Entonces, cuando tú duermes, por ejemplo, el cerebro va a decidir qué sustancias voy a eliminar de partida, porque obviamente si yo tengo las neuronas funcionando todo el día, van a generar desechos tóxicos y eso hay que limpiarlo en algún momento. Además, el cerebro va a eliminar todas las proteínas que se acumulan en el Alzheimer, en la enfermedad de Parkinson cuando estoy durmiendo. El cerebro decide qué sinapsis vale la pena guardar y cuáles no, y por eso si yo te pregunto qué almorzaste hace 3 miércoles atrás, probablemente no tienes idea, pero si yo te pregunto qué estabas haciendo el 27 de febrero del 2010, probablemente sí te acuerdas. El cerebro decide qué cosas vale la pena guardar y por eso yo no me acuerdo, por ejemplo, anatomía patológica, no sé. Yeah, eso lo explica. Tal cual. Entonces el cerebro prioriza qué cosas vale la pena. Además, el cerebro procesa las emociones cuando estáis durmiendo, ayuda a resolver problemas. Existe, por ejemplo, el aumento de la masa muscular
cuando tú entrenas ocurre cuando tú duermes, la reparación de las lesiones ocurre al dormir, la sincronía del ciclo menstrual depende de cómo y cuánto dormiste, la respuesta inmune a las vacunas depende de cómo y cuánto duermes, cuánto te va a doler una lesión depende de cómo y cuánto dormiste, incluso el dolor postoperatorio es más alto si es que un paciente venía durmiendo mal, y la probabilidad que haga un dolor crónico postoperatorio también está estudiado, aumenta si es que yo vengo durmiendo mal. O sea, afecta en todos los ámbitos prácticamente del ser humano, o sea, desde el punto de vista hormonal, cognitivo, etcétera. O sea, desde lo cognitivo hasta lo sexual, que podría ser lo más primitivo. Claro. El apetito también está regulado por el sueño. No hay ninguna esfera al final que no esté comprometida por dormir poco o por dormir de mala calidad. Perfecto. Oye, y a ver, hablando en términos de lo normal, se podría decir, del sueño, ¿qué es lo saludable de dormir? Porque hay una moda, no sé, de mucha gente como hiperfuncional, no, oye, yo duermo 5 horas, 3 horas al día y soy bacán y todo el cuento. Yo lo hago también, pero lo hago por necesidad, pero no está bien, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuánto sería lo recomendable de que una persona normal tuviera que dormir y cuáles son las cualidades de este sueño que debería tener para vivir una vida saludable y lo más longeva posible, así lo básico, por así decirlo? Mira, el sueño podríamos decir que tiene como 4 pilares que son fundamentales. Uno son las horas totales normales de sueño, que eso va variando con la edad. Entonces, en la adolescencia, en promedio, uno debería dormir entre 8 a 10 horas por noche. Un adulto debería dormir entre 7 a 9 horas por noche, o 7 a 8 en promedio está bien. Y un adulto mayor, ya con que duerma 7 horas, incluso hay algunos estudios que dicen 6, es suficiente. Yeah. Entonces, las necesidades varían con el tiempo. Perfecto. También es súper importante tener regularidad en horario. Generalmente la gente que, por ejemplo, en la semana se levanta a las 6 de la mañana y se acuesta a las 10 o 11, pero el fin de semana se levanta a las 12 del día, son personas que tienen una cosa que se llama jet lag social, que eso también aumenta el riesgo de tener hipertensión, diabetes, obesidad, porque aumenta también la probabilidad que tengan una deuda de sueño. El cerebro no puede sincronizar el horario más rápido de 1 hora por día. También tiene que tener sincronía con el ciclo circadiano. No es lo mismo dormir de día que dormir de noche, porque no solamente tiene que ver con los procesos de sueño lo que se sincroniza, sino que también hay liberaciones de hormonas que van en sincronía con las etapas de sueño. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en la medida que va avanzando la noche, hasta como las 3 o 4 de la mañana, disminuye la temperatura corporal central. Lo que va a hacer es que yo me pueda dormir más profundo y se correlaciona con el pic de sueño REM, que es la etapa donde se llama así porque yo muevo los ojos rápido y es una etapa fundamental, por ejemplo, para procesar las emociones y para resolver problemas. O también tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, mínima temperatura potencia el REM y yo voy a dormir mejor. O, por ejemplo, en la primera mitad de la noche, hay cachado que las abuelitas típico que dicen, duérmase temprano, mijita, que la hormona de crecimiento, ya, eso es verdad. ¿Ya? La hormona de crecimiento generalmente tiene un pic que está alrededor de las 11 de la noche, y si se correlaciona con el sueño N3 no REM, que es otro tipo de sueño que se concentra en la primera mitad, generalmente voy a lograr crecer mejor si soy niño, o si soy adulto voy a lograr ganar más masa muscular y reparar mis lesiones más rápido. Perfecto. Y mientras que, por ejemplo, la prolactina es de la segunda mitad y también se potencia en REM, y por eso hay estudios que muestran que las mujeres que dan lactancia materna exclusiva dormirían mejor en calidad que las que no. Mira, o sea, sería dormir la cantidad de horas, que eso varía dependiendo la edad, bien digo, ¿cómo se llama? Que sea de noche, y que lo último que me dijiste... ¿En horarios regulares antes? En horarios regulares, y lo otro que dijiste que es importante, entonces, acostarse temprano. O sea, no tan temprano, pero que sea al inicio, a las 11, el tema de la hormona de crecimiento. Aunque también tiene que ver con la hora del despertar. Del despertar, ya. Es súper importante como considerar que el sueño, uno siente sueño, yo no decido quedarme dormido. Claro. ¿Cachai? Y el sueño es como una sensación como el deseo sexual o el hambre. Entonces, hay un factor que regula el sueño que es súper importante considerar, que se llama factor homeostático, que a medida que yo paso más tiempo despierto, acumulo adenosina y eso va a hacer que yo me pueda quedar dormido y dormir profundo. Entonces, un adulto necesita 16 a 17 horas despierto para volver a quedarse dormido. Entonces, si yo me levanto a las 8, yo debería tener sueño para dormir entre las 2 y las 1. Perfecto. Si yo me levanto, ponte tú, yo que me levanto a las 5 a entrenar, a mí me da sueño entre 9 y 10.
¿cachai? Ya. Entonces es súper importante tener consideración con la hora del despertar para tampoco tener expectativas poco realistas, Sí. ¿ya? Entonces es súper importante que cuando yo, más o menos, entonces si yo me levanto a las 7, me va a dar sueño entre las 11 y las 12, tipo 10, empezar a hacer cosas que a mí me relajen, que me permitan sentir sueño, igual que el preámbulo de las relaciones sexuales, pero un preámbulo para sentir sueño, Claro. y ahí entrar a la cama y dormir. Perfecto. Pero tampoco por yo querer dormirme temprano, no va a pasar si yo no me levanto lo suficientemente temprano. Claro, o sea, hay que ¿Cachai? acumular cierto tiempo despierto para poder sentir el sueño, lo que dices tú. Tal Oye, ¿y cuál es el rol que tiene, por ejemplo, la siesta en todo esto? ¿Es bueno o es malo? Po? Porque la verdad, dormir una siesta te puede alterar todo ese proceso, ¿no? Tal cual. Toda la razón. O sea, no, sí, no es bueno. No. Ya, perfecto. La necesidad de siesta es una necesidad biológica que se pierde en torno a los 3 años. ¿Ya? Puede ser los 4, pero idealmente después de eso uno no debería dormir siesta en forma rutinaria. Perfecto. Si yo estoy durmiendo rutinariamente siesta, quiere decir que yo no estoy o logrando dormir lo suficiente y como tengo deuda, tengo ganas de dormir, o que mi sueño está de tan mala calidad, porque ponte tu ronco y hago pausa al respirar, que tengo ganas de dormir siesta. ¿Cachai? Estupendo. Mira, eso es importante. Yo no sabía, no había reparado en eso. O sea, es como una expresión de que algo está pasando también con tu sueño que debería estar bien. O sea, Tal cual. algo Entonces, está ocurriendo. Si es que dormimos siesta, lo ideal es que sea excepcional, menos de media hora, para que me sirva como de power nap, como para despertar las neuronas, que no me robe sueño nocturno y antes de las 3 de la tarde. Perfecto. Si ya es muy tarde, no voy a lograr tener suficiente inercia por dormir y no me voy a poder dormir temprano. Bueno, eso es lo que me pasa siempre. Termino durmiendo siesta y me acuesto a las 3 de la mañana. que es quitarle al sueño nocturno. Tal cual. Oye, y bueno, aquí viene todo el tema entonces de el higiene del sueño, ¿no? De cómo poder dormir mejor, que son las medidas que se recomiendan para que una persona pueda tener un sueño reparador. ¿Cuáles serían las medidas que tú le dirías a una persona que está escuchando que son básicas para que uno duerma? Por ejemplo, eso de no dormirse nunca después de una siesta después de las 3 de la tarde, no consumir cafeína, me imagino que hasta cierto horario. Entonces hay un número de tips que uno puede tener para mejorar la calidad del sueño. O sea, primero hay que partir con que el sueño y el reloj biológico tiene 24 horas. Entonces Bien. uno no duerme en base como solamente llega a la noche, sino que como yo vivo las 24 horas al día. Entonces el horario del despertar es fundamental, ¿ya? Como hablábamos recién, si yo tengo un horario del despertar regular, yo voy a tener sueño en horarios regulares. Entonces lo ideal es que entre la semana y el fin de semana no hay una diferencia de más de 2 horas. Pero ¿tú recomendarías, por ejemplo, despertarte con reloj así de repente, con alarma al fin de semana para continuar? Ya, eso es interesante, sí, porque es lógico por un lado, pero no creo que nadie ponga reloj el fin de semana para despertarse temprano. Mucho no, voy a despertarme cuando sea. O sea, de hecho yo me levanto a las 5:20 en la semana y a las 7:20 me suena el fin de semana. Perfecto, o sea, no más de 2 horas de diferencia. No más de eso, porque así el cerebro, si no va a poder compensar esa diferencia. Estupendo. Entonces, idealmente, horario fijo. En la mañana aumentar la exposición a la luz del sol, porque eso va a hacer que el cerebro sepa que tiene que estar despierto y concentrado. La gente que puede hacer ejercicio, idealmente que haga ejercicio en la mañana y en la primera mitad de la tarde. Se sabe que hacer ejercicio logra que yo me quede dormido más temprano, que vaya a dormir más profundo. Además, va a hacer que yo, si es que ronco o hago pausa al respirar, disminuya la severidad del ronquido y la apnea independiente de la baja de peso, pero hay que priorizarlo idealmente en la mañana porque voy a liberar sustancias que ayudan a estar despierto y concentrado. Y también aumento la temperatura corporal central, que también es una señal para estar despierto. Perfecto. Entonces, en general, entrenar temprano. Después, lo que yo sugiero es concentrar las actividades de trabajo más difíciles en la mañana, cosa que mi cerebro sepa que tiene que estar muy presionado y activo en ese momento, y hacia la tarde ir bajando la intensidad laboral. Idealmente, dormir esta siesta que hablábamos, excepcionalmente, antes de las 3. Ahora hay estudios que muestran que la cafeína, porque antes la recomendación general era antes de las 3, igual que la siesta, pero salió un metaanálisis reciente bien grande y muy bien hecho que muestra que el efecto de la cafeína, de un expreso, que tiene en general 107 miligramos de cafeína, tiene un efecto en el sueño hasta 8.8 horas después. Perfecto.
O Ya. sea, es largo. Lo ideal es que uno tome café solo en la mañana. Solo en la mañana, Y mire. cuando uno está hablando de preentreno, porque yo igual tomo preentreno, Ya. que en promedio son 217 miligramos de cafeína, yo tomo menos porque soy más chica, eso puede tener un efecto en el sueño de hasta 13.8 horas después. O sea, a mayor dosis también más el efecto más duradero. Tal cual. Entonces, lo ideal es que la cafeína sea solamente en la mañana y eso, ojo, que incluye también el té, el mate, la Coca-Cola, todo lo que tenga estimulante. Derivados, claro, de como parecido a la cafeína. Tal cual. Ya. De ahí lo ideal es que en la tarde uno coma liviano, por lo menos 3 horas antes de acostarse. Ahí, sobre todo si uno es medio obsesivo, medio así como yo, media neuróloga, idealmente que uno cierre el día, ¿ya? Y una buena forma para que, sobre todo cuando uno rumea o le dan vuelta a las cosas, Yeah. idealmente dejar todo escrito, ¿ya? Yo tengo una agenda así como de las 6 de la mañana a las 10 de la noche y pongo cosas hasta como voy a ir a la plaza con mi hija. Pero cosa que yo sepa que todo está escrito. Porque Yeah. si no, en la noche uno de repente dice como, ¡ah! ¡No hay confort! Y en verdad, ¿qué importa? Te puedes Sí. limpiar con servilleta, pero en la noche todo se ve grande. Yeah. Entonces lo ideal es dejar todo anotado, después hacer algo que a uno lo relaje, lo que hablábamos del preámbulo, así como uno tiene un preámbulo para tener relaciones sexuales, uno debería tener un preámbulo que te permita sentir sueño antes de entrar a la cama. Claro. Porque uno tiene que pensar, Joaco, que cuando uno va a dormir es el mayor estado de indefensión de la especie. Sí. Es cuando tú eres más vulnerable a ser comido o atacado por otro animal. En el estado natural del ser humano, sin lugar a Sí. duda, claro. Entonces, para que sobreviviera cualquier especie, el cerebro necesita que haya calma, o parasimpático en términos médicos, pero que uno sienta que está seguro. Claro. Si yo me siento vulnerable, amenazado, si veo noticias, si resuelvo problemas de trabajo, me pongo a hablar con mi señora de no tengo idea, el presupuesto mensual, por supuesto que mi cerebro va a estar en amenaza y no va a poder dormir. Qué importante, porque con las noticias que son a las 9 y la mayoría son malas, entonces es malo acostarse con eso. O sea, yo en general la indicación con mis pacientes es que Cierras no vean todo, noticias. a la redes noche. sociales, todo después de eso. ¿Ah? Entonces se dejen el preámbulo de relajo, que ahí uno puede hacer bañarse si tuvo un mal día, leer un libro, escuchar una meditación. Yo hago yoga de relajación, ponte tú, sobre todo si estoy con muchas mialgias después de entrenar. Ya. Y de ahí cuando uno esté sintiendo sueño, ahí entrar a la cama a dormir. Perfecto. ¿Ya? Porque si yo entro sin sueño y entro porque yo debería estarme durmiendo temprano, lo único que va a generar es que yo entre y me ponga más nervioso por no estar durmiendo, libero hormonas del estrés, menos me duermo, más me angustio y más insomnio, ¿cachai? Perfecto. Entonces siempre cerrar el día, preámbulo y ahí entrar a la cama. Estupendo. Bueno, y lo que hablamos también es no tener tele en la pieza, más luces, más. Eso también de las luces, que algunos dicen luces más oscuras, eso también Más tiene algo que ver, cálidas. más cálidas, ¿no es cierto? No tanto luces blancas que tienen más, ¿cómo se llama? Más luminosidad y eso también te puede afectar. Tal cual. Ahí pasan dos cosas con los dispositivos electrónicos. Una cosa es la luz, que efectivamente el cerebro en la época de las cavernas, la única luz que recibía era la del sol. Ujú. Entonces existe un haz que va directo del ojo hacia el cerebro, que se llama haz retino hipotalámico, que traduce el estímulo de la luz como que todo fuera sol, ¿cachai? Claro. Entonces, si yo me quedo con la tele prendida, yo le estoy diciendo al cerebro que es de día hasta el momento en que apagué la televisión y por lo tanto se va a postergar la liberación de melatonina. Ya. Y eso va a hacer entonces que se me retrase el inicio del dormir. Perfecto. Pero además, las pantallas en general, el celular, el televisor, las series, son cosas muy entretenidas. Entonces le dan al cerebro mucho feedback y es normal que si el cerebro está estimulado, entretenido, es como, yo ahí siempre les digo a mis pacientes, como, ¿qué pasaría si yo a mi hija que tiene 6 le pongo monitos cuando la voy a acostar? No se quedan dormidos nunca. ¿Cuál es la probabilidad que se duerma? Sí, pues. Entonces, los adultos no es distinto. Sí. Si yo estoy viendo una serie demasiado buena que dice, continuará, liberé 3 toneladas de dopamina, la probabilidad de que yo sienta sueño es ninguna. Eso ¿cachai? es lo típico bench watching, toda la serie de Netflix ahí completa hasta el último capítulo, sin lugar a dudas. ¿Cachai? Entonces, lo ideal es que si es que uno, por ejemplo, tuvo un día muy pesado y quiere ver algo, lo ideal es que sea afuera de la cama un ratito Ya. y que después yo igual haga algo que me relaje antes de entrar. Claro. Y ahí como yo el ejemplo así bien gráfico, sobre todo cuando mis pacientes me dicen como no, es que el celular no me quita el sueño, yo le digo, bueno, ¿tendrías relaciones sexuales viendo Instagram? Sí. Y ahí la gente me dice como, no, en verdad no. Bueno, entonces no te conecta con las sensaciones corporales, te saca Sí. de ahí. Entonces hay mucha gente que sí usa las pantallas
para un poco apagar la cabeza, o sea, dejarla callada. Pero no es que dé sueño, es que están evitando algo. Claro, evitar pensar en la pega o otras cosas, otros problemas personales, lo hacen a través de la pantalla. Tal cual. Entonces, cuando uno tiene como ese tuto, lo que hay que trabajar, y sobre todo si uno tiene dificultades para dormir, o sea, tiene un insomnio franco, es que ahí la terapia de elección es una terapia que es una terapia psicológica de sueño, que se llama terapia cognitivo-conductual, y que te da estrategias para volver a conectarte con la sensación de sueño, bajar la intensidad, soltar el control y también evitar la rumiación. O sea, cómo yo aprender a manejar eso. Súper. Oye, ¿y qué espacio tienen en esto, por ejemplo, los suplementos como por ejemplo la melatonina? ¿Tiene alguna cuestión? ¿No tiene nada? ¿Es mito? ¿O hay algo que te pueda ayudar en ese sentido como para dormir, tal como existe una cafeína, por ejemplo? ¿Existe algún suplemento? ¿O eso no es así, no está demostrado? Sí y no. La melatonina sirve mucho, pero no para el insomnio en general. El insomnio tiene baja evidencia. Algo más en los adultos mayores, pero en general no. Sirve para los trastornos de ciclo circadiano, que es cuando se te desincroniza el reloj biológico. Entonces, cuando el típico adolescente que duerme, ponte tú, de las 4 de la mañana a las 12 del día, y yo lo quiero llevar a un horario normal antes de que entre a clase, ahí sirve la melatonina. O si, por ejemplo, voy a Australia y me quiero... Jet lag. Tal cual, un jet lag, y me quiero sincronizar con el horario australiano, ahí sirve la melatonina. Mira, no sabía. ¿Cachai? En esos casos sirve. O en la gente que actúa a los sueños, que eso ya es una condición neurológica un poco distinta. Pero en general, así como población en general, tomemos todos melatonina, no. Y más encima, la mayoría de la gente lo hace mal, porque se toma una melatonina viendo tele, por ejemplo. Se le está diciendo al cerebro que es de noche y que es de día al mismo tiempo. Claro. En lo personal, yo preferiría que se vendieran con receta, para usarlas bien usadas. Claro. Hay algunas otras cosas que pueden servir, por ejemplo el magnesio, pero el magnesio sirve para cierta también como población. En general los metaanálisis han mostrado que sirve para gente que ahora está súper de moda el magnesio, todo el mundo toma magnesio, pero sirve solamente para la gente que está en riesgo de tener déficit, como por ejemplo adultos mayores o pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, cosas que pueden alterar la absorción. ¿Ya? Pero así como todos vayamos a tomar esto, no. Entonces, si yo tuviera que sugerir algo poblacional, que todo el mundo incorporara el preámbulo antes de entrar a la cama. La higiene del sueño y el preámbulo. Así como conectarse con la sensación. Si uno no se puede olvidar que el sueño no es una decisión, yo no decido dormir, sino que tengo que conectarme con la sensación corporal. Entonces, si todos pudieran implementar eso, yo te diría que gran parte de los chilenos dormiría mucho mejor. Perfecto, no, sin lugar a dudas. Oye, ¿y cómo ves tú la salud, por así decirlo, el sueño de nuestra población, de Chile en general? ¿Tenemos buenos hábitos, tenemos malos hábitos? ¿Y cuáles son los trastornos de sueño que son más frecuentes que tú ves? Mira, en general en Chile el escenario es malo. La mayoría de las encuestas muestra que hasta el 60% de los chilenos duerme mal con frecuencia. ¿Ya? Y dentro de la encuesta nacional de salud, dentro de las 10 patologías más frecuentes está el insomnio. O sea, en general duermen mal, así que tengo harta pega en general. Pero yo te diría que, claro, lo más frecuente es el insomnio, que es esto que se define como la dificultad persistente para quedarse dormido, mantener el sueño o despertar antes de la hora que yo deseo, a pesar de tener una adecuada oportunidad para dormir. O sea, que tengo una cama, una pieza segura. Por supuesto que si estoy durmiendo en condiciones paupérrimas, no voy a poder dormir, y que tiene repercusiones en el día. ¿Ya? Y esto se construye en general en una cosa que se llama las 3P, donde hay una personalidad predisponente, es mucho más frecuente en gente que es hiperalerta, que es ansiosa, que es más autoexigente, perfeccionista, controladora, una neuróloga cualquiera, donde hay un precipitante, que pueden ser cosas buenas o malas. Puede ser una pandemia, por ejemplo, o puede ser ofrecerte el mejor cargo de tu vida donde, no sé, tienes que decidir si te vas a Harvard, por ejemplo. Claro. Y después están los perpetuantes. Y ahí el perpetuante más importante y lo que hay que trabajar es un síntoma que se llama ansiedad centrada en el dormir, que es cuando yo me empiezo a angustiar por no estar durmiendo. Paradojalmente, mi problema es que llega la noche y ya empiezo, hoy día ir a dormir, no ir a dormir. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya. Y ahí el tratamiento de elección es esta terapia que yo te decía, la terapia cognitivo-conductual,
Y es la única terapia que ha mostrado que cambia el pronóstico a largo plazo. Porque los fármacos, yo siempre ahí le explico a los pacientes, es como ponerle alita a un niño un rato para que tirarlo a la piscina, que yo sé que las alitas le van a servir para flotar en ese momento, pero las alitas le van a servir en la medida que a mí no se me queden en la casa o que mi hija no crezca. Claro. Pero si yo espero que ese fármaco sirva para el resto de la vida, eso no va a pasar y lo más probable es que vaya generando resistencia. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es fundamental y es la única terapia que a todas las edades, en embarazadas, en adultos mayores, en adolescentes, ha mostrado ser eficaz. Entonces, si en algo hay que invertir, sería en eso. Y lo bueno es que es una terapia breve. Generalmente no necesita más de 5 sesiones. ¿Y la tasa de éxito es alta? Es altísima, sobre el 70%. Buenísimo. Y claro, lo que dices tú, o sea, yo creo que lo que más se ve son fármacos para dormir en la población. O sea, muchos pacientes, la gran mayoría toma alguna cosa. Y al final se genera una dependencia. No tengo mi pastilla, no me duermo. Entonces, es un círculo vicioso eso. Y el problema es que después no es solo una. O sea, yo tengo pacientes que me han llegado tomando 9. ¿9 a la vez? 9 a la vez. Wow. Entonces, el problema es que yo voy generando cada vez más tolerancia, pero también refuerzo la idea de control, ¿cachai? Claro. Y el sueño no es controlable, es una sensación. Entonces, si yo no trabajo en esto, el círculo vicioso lo único que va a hacer es crecer y cronificarse en el tiempo. Entonces, por eso lo ideal es intervenir precozmente y hacer terapia cognitivo-conductual. Eso en general. También veo harto apnea del sueño, que es cuando la gente ronca, hace pausa al respirar y tiene somnolencia en el día. En general, eso está muy subdiagnosticado en Chile porque la gente cree que cuando ronca duerme bien. Es como, anoche dormí regio, profundo, claro. Profundo, ronqué. Sí. Pero hacer esto se sabe que aumenta el riesgo de hacer hipertensión, de la gente que tiene presión alta y tiene una hipertensión refractaria, o sea que necesita más de 3 fármacos, 2/3 tiene una apnea del sueño no tratada, aumenta el riesgo de hacer diabetes, infarto al corazón, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, que te dé un infarto al cerebro, una hemorragia cerebral, de hacer demencia, de hacer cáncer, aumenta incluso 6 veces el riesgo de chocar un auto. Uno no debería tener licencia de conducir si es que tiene ronquillo y apnea. Y da incluso, y ahí yo siempre asusto a mis pacientes, porque los hombres siempre son de algo hay que morir, da disfunción eréctil. Oye, sí, yo creo que también hay una reticencia, porque es típico eso, oye, ¿roncaste anoche? No, yo no ronco. Y es como, no tengo un problema. Generalmente la pareja es la que le dice, oye, ronca, tú estás roncando. Y no, y se produce esa discusión y reticencia era consultar a una cosa que debe ser bien frecuente a nivel nacional y con un subdiagnóstico tremendo. Se estima que el 8% de la población. Imagínate, es altísimo. Entonces, ese nivel de subdiagnóstico y afectación de vida, porque la calidad de vida es otra después del tratamiento, ¿no es cierto? Sí. O sea, hay que ir a consultar al neurólogo. Y de hecho, para las parejas, un buen tip es que hay una aplicación que se llama Roncolab, la versión gratis, ¿Ya? y yo puedo dejar la aplicación grabando en la noche. ¿Ya? Entonces, hay muchos pacientes que a mí me dicen, no, si no ronco tanto, ya una exagerada, y yo antes de estudiarlos, para que se convenzan, los hago que se graben. Entonces, se graban, se escuchan y dicen, ¡oh! Y ya. Qué interesante, se llama Roncolab. Roncolab. Buenísimo, ya, para que lo bajen, porque sí, es verdad. Yo era de esos que no creía que roncaba hasta que me he despertado en la noche en la mitad de una apnea. Necesito tratamiento. No, ya tenés que ir a verme, así urgente. Sí. Oye, bueno, en términos de el impacto en la longevidad, ¿cuánto más o menos te puede acortar vivir? ¿O cuánto puede pasar una persona sin dormir, que también me imagino que está hasta que esto le afecte directamente en la vida? Uno tiene cierta cantidad de tiempo que no puede dormir, o si no, incluso se puede llegar a morir. ¿O cuánto te puede afectar en tu longevidad al dormir mal? ¿Cuánto se ha visto que se acorta esto, por ejemplo? En general, más que el impacto como en acortamiento de años de vida, se sabe que empeora mucho la calidad de vida, ¿ya? Entonces, se sabe que no solamente es que yo voy a vivir menos, porque voy a tener más enfermedades como un infarto cerebral, una hemorragia, yo voy a tener mucho más mala calidad de vida porque me voy a enfermar más. Entonces, en general, la mortalidad tiene una relación como en U con el sueño. ¿Ya? Donde sabemos que la gente que se muere menos y se enferma menos es la que duerme entre 7 a 8 horas por noche en los adultos, mientras que los que duermen menos de 6 aumentan su mortalidad, ¿Ya? y los que duermen más de 9 también aumentan su mortalidad. También es malo. Como todo en la vida, que no Ya. sobre ni falte. ¿Ya? Exactamente, todos los extremos son malos. Ajá. Y aparte que en general, muy probablemente la gente que duerme más de 9 es porque tiene problemas de calidad de sueño como la apnea.
Ah, que sabemos que es muy claro. neurotóxica y muy dañino para el metabolismo en general. Claro, sin lugar a dudas. O sea, claro, no es normal que una persona que duerma bien duerma tanto. Entonces, tiene que es expresión de una Algo patología del pasa, sueño. ¿cachai? Y al final no es solamente un problema de la gente que duerme muy poco, sino que si yo necesito dormir excesivamente, algo está pasando malo también. Ya. ¿Ya? Entonces, en general, la relación es en U y sabemos que va a aumentar entonces el riesgo de hacer lo que hablábamos, hipertensión, diabetes, infarto al corazón, arritmias cardíacas. El cuerpo en general necesita restaurarse no solamente desde lo neuronal cuando yo estoy durmiendo, sino que corporalmente hablando. Porque cuando yo duermo, bajan las hormonas del estrés, el cuerpo entra en calma y eso va a hacer que, por ejemplo, baje la presión arterial por lo menos un 10%, que el metabolismo también baje, que empiece a construirse músculo y todas esas necesidades cuando yo estoy durmiendo poco no las logro satisfacer o cuando yo estoy durmiendo de mala calidad como en la apnea. Oye, y viéndonos a la población un poco más joven, peri 20 años, todas estas sustancias, ¿cómo afectan el sueño? Me imagino que eso es una bomba nuclear, todo lo que puede hacer el alcohol, droga, eso ya es destrucción masiva. ¿Y cómo eso puede afectar a una persona en la adolescencia? Que dicen, no, yo soy joven, no me pasa nada, no voy a tener nada. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Tienes alta consulta de pacientes jóvenes de esas edades consultándote y que finalmente puedan ser estas cosas externas lo que le están afectando? Sí, bueno, se estima que la población joven en un 30% está privada de sueño en el mundo, ¿ya? Y que todos estamos durmiendo en promedio 1 a 2 horas menos que hace 100 años, lo cual es terrible. Sí. Pero sí, está muy estudiado que existe una relación bidireccional. En general, la gente que tiene un consumo problemático de alcohol o de sustancias va a dormir mal o menos, pero también dormir mal o menos predispone a tener mayor riesgo de consumir alcohol o sustancia, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en adolescentes está estudiado que los adolescentes que están crónicamente privados de sueño tienen más riesgo de consumo abusivo de alcohol, marihuana y drogas en general, tienen más impulsividad, tienen más problemas, por ejemplo, de rendimiento escolar, pero también de control de impulsos y que tienen más accidentes automovilísticos, por ejemplo, que el resto de la población. Yeah. Entonces, hay una relación de que si yo no estoy cuidando mi sueño, es mucho más probable de que vaya a consumir y que vaya a tener un consumo problemático, pero también se sabe que las sustancias tienen un efecto en sueño. Claro. Entonces, por ejemplo, el alcohol, que la gente dice, no, yo me tomo un traguito y duermo mejor. Un traguito para dormir, que es la típica. El alcohol, efectivamente, como tiene un efecto en los receptores GABA, que son los que relajan el cerebro, va a hacer que yo me duerma más rápido. Pero va a hacer que disminuya la proporción de sueño REM, que era el que hablaba de resolver problemas, y además va a hacer que uno tenga un sueño más fragmentado, donde tenga más microdespertares y que uno despierte antes de la hora deseada. Por eso la gente cuando tiene caña despierta temprano. ¿Ya? Y en general, además va a hacer que si alguien ronca y tiene pausa al respirar, ronque más y tenga más apneas. Entonces, en general, el alcohol es una muy mala sustancia para el sueño. La marihuana se ha visto que en el uso agudo tiene un efecto similar. En el uso agudo también va a hacer que yo me duerma más rápido, pero si yo lo uso crónicamente, o sea, que tengo un consumo sostenido, también disminuiría la proporción de estadio REM y también aumentaría la fragmentación. Entonces, lo ideal es que tampoco asociar esto a largo plazo. ¿Y para qué decir el consumo de estimulantes como que ahora está tan de moda, como el M, el éxtasis, etcétera? Claro, eso ya es, claro, es matar el sueño, literalmente. Tal cual, porque al final lo único que hacen es sobreestimular el cerebro, entonces lo más probable es que yo entre en deuda, y el problema es que la deuda de sueño va a hacer que sea más probable que yo abuse de la sustancia. Ay, bueno, yendo un poco a eso también, a ver, ¿qué efecto tiene para las personas, por ejemplo, que tienen indicado todo lo que son estos estimulantes, pero ya por uso médico, como por ejemplo el Ritalin, que tienen también afectación del sueño? ¿Se toma en consideración ese tratamiento para poder regularlo y para que no caigan las horas que va a dormir, etcétera? ¿O igual se ven afectados por esto? Depende. A ver, primero cuando yo evalúo a un paciente que tiene quejas cognitivas, o sea, que su problema es concentrarse, rendir, la memoria, lo que yo primero debería preguntarle es cómo y cuánto duerme. Porque sabemos que, por ejemplo, que alguien duerme 6 horas o menos por 2 semanas funciona cognitivamente tan mal como si pasara de largo, solo que el cerebro pierde la capacidad de darse cuenta lo mal que está.
Porque si alguien te dice probablemente, Joaco, ¿quieres aprender a manejar un avión después de pasar de largo? Tú le dirías que no, lo más probable. Mientras que cuando la privación es sostenida, yo estoy igual de torpe que si pasé de largo, pero mi cerebro me engaña y no me muestra lo torpe que estoy. Entonces, primero, cuando yo voy a evaluar a un paciente que tiene déficit atencional, yo lo primero que debería hacer es preguntarle cómo y cuánto duerme, pues también, por ejemplo, la apnea da déficit atencional, mover las piernas al dormir, etcétera. Entonces yo tengo que ir a arreglar el sueño idealmente primero. Perfecto. Y después, si es necesario, usar un estimulante. Ahora, la mayoría de los estimulantes tienen vidas medias que están ajustadas, o sea, su duración farmacológica está hecha para que no afecte el sueño nocturno, y la idea es que uno se lo tome en la mañana al despertar. ¿Ya? Perfecto. Y por eso uno tiene que ser muy majadero con los pacientes, de tómenlo solo en la mañana, temprano, o si es de vida media corta, antes de las 12, pero idealmente no cerca de la hora de dormir, porque al final, en la medida que él menos duerma, va a estar más desconcentrado y más inatento y le voy a agravar el problema. Perfecto. Oye, yo creo que me has dado vueltas por todos lados, muy bueno, porque la verdad es todo un mundo el tema del sueño. La última que te quería preguntar es un tema ya más como personal, porque ¿cómo afecta el sueño en las embarazadas, ponle tú, en ciclos especiales o en el posparto, por así decirlo, ya con niños chicos, que es imposible dormir bien? Eso está hecho así por la naturaleza, me imagino que tiene que haber un mecanismo de compensación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú con eso? ¿Tienes muchas consultas de pacientes o embarazadas o con niños guaguas recién nacidas? ¿Se produce algún cambio en el cuerpo o es más o menos los mismos principios? Mira, primero en general, en el primer trimestre lo que más tienen es sueño por la progesterona, entonces se sienten somnolientas. Pero ya hacia el segundo y tercer trimestre lo que predomina entonces es la fragmentación de sueño y que tengan más insomnio. En general, si tienen insomnio, como cualquier otra persona, terapia cognitivo-conductual. Eso es lo que ha mostrado que sirve. Perfecto. Pero también aparece una patología que es muy frecuente que parta en el embarazo, sobre todo en segundo y tercer trimestre, y que uno tiene que ir a buscar la DH, que es un síndrome que se llama síndrome de piernas inquietas, ¿ya? Que es una incomodidad que se presenta principalmente en las piernas, en el reposo de cuando uno va a dormir. No es cuando yo me acuesto a las 3 de la tarde a ver tele, sino que es en la noche y es acostada, no es bailando en un matrimonio. Y en ese momento tiene una necesidad de moverse, entonces empieza, por ejemplo, a buscar el lado frío de la cama, a destapar los pies, estirar las piernas, o como que no logran encontrar posición fácilmente, se acomodan. Y eso es porque falta fierro intracerebral, ¿ya? Y como el embarazo es uno de los estados de mayor ferropenia o donde más fierro estoy consumiendo, entonces menos tengo, ahí la suplementación ideal es con fierro a la avena, ¿ya? Y ahí lo hacemos harto en embarazada, en general con los ginecólogos, y ahí vamos a invitar a los ginecólogos, por favor, que tienen insight y que nos mandan los pacientes, porque lamentablemente está muy normalizado que es como estoy embarazada, estoy condenada a dormir mal. Claro, no, está embarazada, es un proceso, va a durar poco. Pero no es así, uno puede tener intervenciones que sirven y que están demostrados que son eficaces. Entonces yo puedo hacer terapia cognitivo-conductual si tengo insomnio, yo puedo ponerme fierro endovenoso, por ejemplo, si es que estoy con pierna inquieta, o si ronco, bueno, a veces tenemos que usar CPAP, que eso también puede pasar en el embarazo. Ahora, cuando la guagua ya nace, que eso es todo un tema, generalmente cuando es la primera es mucho más fácil porque la recomendación es dormir cuando la guagua duerma para evitar llorar cuando la guagua llore, básicamente. Entonces lo ideal es que ahí uno priorice el sueño y enseñarle a la mamá que no importa si no ha limpiado el baño ese día, o sea, que sea muy de autocuidado y entender que la diada es fundamental, no es solo cuidar la guagua, sino que cuidar a la mamá. La mamá necesita dormir de día, es el único momento de la vida donde le voy a decir duerma siesta, las que quiera, cuando quiera, ¿ya? Y en general igual hay que buscar que no haya pierna inquieta residual, aunque en general es más frecuente en el mismo embarazo. Y lo ideal es que, por ejemplo, cuando la guagua esté muy recién nacida, evitar el consumo de estimulantes para poder tener sueño en el día y poder dormir con la guagua. Idealmente delegar el cuidado cuando se pueda. Nunca hay que olvidarse que los hijos se crían como no son solamente del núcleo, sino que al final son de toda la aldea, se supone. Entonces lo ideal es que uno busque redes si está muy cansado. Y cuando ya hay más hijos, entonces es un poco más difícil porque sí, claro. hacer que duerma, cuando la guagua duerma,
teniendo un hermano mayor que hay que cuidar, eso lo hace obviamente más complejo. Pero yo te diría que no hay que renunciar, como decir como, bueno, es que yo estoy embarazada, entonces sí o sí voy a dormir mal. Mentira, yo tengo muchas pacientes que les ponemos fierro, que las mandamos a terapia cognitivo-conductual, que hacemos cosas que puede hacer que sea muchísimo más cómodo y que sea un proceso donde la mamá haya que cuidarla. Claro. Creo que socialmente hay un concepto muy de como que uno es como la incubadora, entonces va a nacer y como que ya se te va a pasar y no importa si vomitas tanto, pero no, pues la incubadora no es una incubadora, es una mamá. Y es un ser humano que hay que darle la mejor calidad de atención para que esté lo mejor posible y se pueden hacer cosas. Sí, bueno, y eso puede ser el origen de un trastorno del sueño más permanente después también, por todas las alteraciones que pueden ocurrir ahí. O aumenta el riesgo de tener una depresión. ¿Cachai? Se sabe que alguien que está con un insomnio, que está durmiendo muy mal, tiene 2 veces más riesgo de tener una depresión que el resto de la población, tiene 4 veces más riesgo de tener un trastorno de ansiedad. Entonces, como que rendirse a que estoy como supeditado a esto, no, en verdad uno puede consultar, hay cosas que hacer, pero obviamente también hay que querer cambiar ciertas cosas. Porque hay que estar dispuesto. También hay mucha gente que se sienta en mi consulta y es como, no, pero a mí no me saque la tele. No, pero es que a mí no me va a quitar el tecito de la tarde. No, es que... Entonces yo a veces les digo, bueno, pero esto es como lo mismo que ir al nutriólogo y decirle, no, pero yo voy a comer hamburguesa con papas fritas todos los días. Bueno, yo tampoco puedo hacer milagro. Entonces, obviamente tiene que ser una cosa como un compromiso. Al final, un cambio del estilo de vida. Es lo mismo que decís tú, o sea, respecto a las dietas, respecto al ejercicio. Uno tiene que cambiar el switch y saber que estás mal haciendo las cosas. Y es muy difícil, me imagino, claro, cambiarle a una persona que lleva 30 años con las mismas, los mismos vicios de conducta, a que los cambie y parta de cero, pero pucha que vale la pena a largo plazo, ¿o no? Sí, y ahí en general yo sugiero metas cortas, como cambiar cosas de a poco. El otro día, por ejemplo, vi una paciente que había que cambiar muchas cosas, entonces yo le dije, ya, mire, partamos solamente con el espacio de relajo antes de dormir. Cuando eso esté dominado, quitamos el tecito o el puchito, porque también el cigarro, que no lo dije antes, solo fumar duplica el riesgo de tener un trastorno de sueño o tener insomnio, porque la nicotina es un estimulante del cerebro, no relaja el cerebro. Claro. El relajo, yo que fui tabáquica, que uno percibe es por el cese de los síntomas de abstinencia, no es porque el cerebro esté relajado en verdad. Entonces, obviamente, me va a despertar si es que fumo de noche. Entonces, ahí en general lo que yo sugiero, obviamente, es entender que cuando uno entra como en el mundo de tratarse el sueño, probablemente no se va a solucionar todo en una sola consulta, va a estar todo listo. Va a ser un cambio que va a tener que ser paulatino y gradual, pero que uno va a tener que recorrerlo y como caminar de la mano. No es solamente que yo le voy a dejar un remedio y está asunto solucionado y chao. Claro. Oye, bueno, creo que hemos tocado harto espacio y puede dar para hablar acá. Yo creo que 3 horas con todo esto cuento del sueño, que es todo un mundo. Así que bueno, quería agradecerte, Feña, por estar con nosotros. 1000 gracias. Es muy rico tenerte acá y poder hablar nuevamente después de hartos años que no nos habíamos visto. Así que bueno. Muchas gracias, Fernanda Gómez, como les digo, doctora Fernanda Gómez, neuróloga, especialista en sueño de la Clínica Universidad Católica. Así que muchas gracias por estar acá. Espero más adelante poder invitarte a otro capítulo, porque yo te aseguro que podemos hablar de muchos más temas de esta índole. Así que 1000 gracias por estar acá y nos vemos en un próximo capítulo. Saludos.